El granjero viudo juró que no volvería a amar, pero al ver a la nueva veterinaria jugando con su hija, todo cambió. «No se acerque a mi hija». La voz de Sebastián Delgado resonó por todo el corral como un látigo, haciendo que varios peones voltearan a ver qué pasaba. Su corazón se había detenido al ver a Sofía corriendo directamente hacia la mujer desconocida que estaba examinando a uno de los toros. Camila Restrepo levantó la vista de inmediato, sus manos aún sosteniendo el estetoscopio sobre el animal enfermo. La niña de rizos dorados se había detenido a medio camino entre su padre y ella, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Papá, solo quería ver...» «Sofía, regresa acá ahora mismo», ordenó Sebastián, caminando a grandes zancadas hacia ellas, su mandíbula tensa y los puños cerrados. Camila se incorporó lentamente, limpiándose las manos en su overol. Por un momento, los ojos de ambos adultos se encontraron por encima de la cabeza de la pequeña, y algo extraño pasó entre ellos. Él esperaba encontrar miedo o sumisión, pero lo que vio fue determinación y algo que no pudo identificar. «Disculpe, señor Delgado», dijo ella con voz calmada pero firme, «pero no hay ningún peligro. Su hija solo tiene curiosidad, y eso es completamente normal». «No me interesa lo que sea normal», replicó él, llegando hasta donde estaba Sofía y tomándola de la mano. «Usted está aquí para hacer su trabajo, no para entretenerse con mi hija». La pequeña tiró suavemente de la mano de su padre. «Pero papá, la doctora me iba a enseñar cómo escuchar el corazón del torito». Sebastián sintió que algo se movía en su pecho al ver la emoción genuina en los ojos de Sofía. Hacía mucho tiempo que no la veía así de interesada en algo, pero inmediatamente aplastó esa sensación. «Los toros no son mascotas, Sofía, son animales peligrosos». Camila se agachó hasta quedar a la altura de la niña, ignorando por completo la tensión que irradiaba el padre. «Tu papá tiene razón, pequeña. Los toros son muy grandes y hay que respetarlos. Pero ¿sabes qué? Cuando estén mejor tal vez puedas ver cómo reviso a los becerros más pequeños. Esos sí son más tranquilos». Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas. «¿En serio? ¿Y me vas a enseñar a usar eso?», señaló el estetoscopio que colgaba del cuello de Camila. «¡Sofía!». La voz de Sebastián cortó la conversación como un cuchillo. «Doctora Restrepo, necesito hablar con usted a solas». Camila asintió y se dirigió a la niña con una sonrisa genuina. «Ve con tu papá, bonita. Luego seguimos platicando». Sebastián llamó a Mercedes, el ama de llaves, quien apareció casi de inmediato desde la casa principal. «Mercedes, llévate a Sofía adentro, tiene que almorzar». «Pero papá...». «Nada de peros, adentro». Cuando se quedaron solos, Sebastián se cruzó de brazos y clavó su mirada en Camila. Ella no retrocedió ni un centímetro. «Mire, doctora, no sé cómo manejan las cosas en Bogotá, pero aquí las reglas son claras. Usted viene a curar a mis animales, nada más. Mi hija está fuera de límites». «Con todo respeto, señor Delgado», respondió Camila, manteniendo un tono profesional pero firme. «Yo no busqué la interacción con su hija. Ella se acercó por curiosidad natural. Lo único que hice fue no asustarla. Pues la próxima vez asústela. Sofía no necesita distracciones». Algo en la forma en que dijo esa última palabra hizo que Camila lo estudiara más detenidamente. Vio más allá de la hostilidad, más allá del control férreo que ejercía sobre cada aspecto de su vida. Vio miedo. «¿Sabe qué, señor Delgado? Creo que se está confundiendo de persona. Yo no soy una amenaza para su hija. Soy una profesional que está aquí para ayudar a salvar su ganado». «Mi ganado que está muriendo sin explicación», replicó él, cambiando abruptamente de tema. «Don Ramiro nunca había visto nada así. ¿Usted sí?». Camila se dirigió hacia el animal que había estado examinando, aliviada de poder concentrarse en algo que dominaba completamente. «Los síntomas son extraños, lo admito. Pérdida de apetito, letargo, temblores ocasionales. Pero no es una enfermedad común. Necesito hacer análisis de sangre a varios ejemplares y revisar qué han estado comiendo». «¿Está sugiriendo que hay algo malo con mi alimento?». «No estoy sugiriendo nada todavía. Estoy siendo metódica». «¿Cuántos animales han mostrado estos síntomas?». 12 hasta ahora, todos toros reproductores». Camila frunció el ceño. Eso era un patrón muy específico.
Solo los reproductores. Ninguna vaca, ningún novillo, solo ellos. Algo frío se instaló en el estómago de Camila. En sus años de experiencia, había aprendido que cuando una enfermedad atacaba selectivamente a los animales más valiosos de una operación, raramente era coincidencia. Señor Delgado, necesito que me muestre exactamente dónde pastan estos toros, qué comen, dónde beben agua, todo. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? Camila lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que había llegado, su voz perdió toda neutralidad profesional. Estoy pensando que tal vez sus toros no están enfermos. Estoy pensando que tal vez alguien los está envenenando. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Si lo que ella sugería era cierto, no solo estaba en riesgo su ganado, sino toda su operación, su futuro, el futuro de Sofía. Eso es imposible, murmuró, pero ya no sonaba tan convencido. Esperemos que tenga razón, respondió Camila regresando a su maletín médico. Pero hasta que no tengamos los resultados de los análisis, vamos a proceder como si fuera una posibilidad real. Desde la ventana de la casa principal, una pequeña figura observaba la conversación entre los dos adultos, sin entender las palabras, pero captando perfectamente la tensión que flotaba entre ellos. Sofía apoyó su manita contra el vidrio y susurró: «Espero que la doctora Bonita no se vaya como todas las otras». Los días siguientes trajeron una rutina que Sebastián no había anticipado. Cada mañana, puntual como un reloj, la camioneta blanca de Camila aparecía por el sendero de grava que llevaba a la hacienda. Y cada mañana, él se descubría observando desde la ventana de su oficina cómo ella se bajaba del vehículo con su maletín médico y esa determinación que parecía irradiar con cada paso. Era viernes cuando Mercedes decidió tomar cartas en el asunto. «Don Sebastián, la doctora lleva 4 días trabajando sin parar. Lo menos que podemos hacer es ofrecerle un almuerzo decente. Ella puede ir al pueblo a comer», respondió él sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. «El pueblo está a 40 minutos de aquí. Eso significaría que perdería casi 2 horas cada día. Tiempo que podría estar curando a nuestros animales». Sebastián levantó la vista, sabiendo que Mercedes tenía razón, pero sin querer admitirlo. «Está bien, pero que coma en la cocina». «Claro que no. Es una profesional, no una empleada. Comerá en el comedor, como corresponde». Y así fue como Sebastián se encontró compartiendo la mesa con Camila por primera vez. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, hasta que una vocecita familiar rompió la tensión. «Doctora Camila». Sofía apareció corriendo desde la cocina, donde había estado ayudando a Mercedes. «¿Ya curaste a los toritos?» «Sofía, no molestes a la doctora mientras come», intervino Sebastián automáticamente. «No es molestia», dijo Camila, sonriendo genuinamente por primera vez desde que había llegado a la hacienda. «Y para responder tu pregunta, pequeña, todavía estoy trabajando en eso, pero creo que vamos por buen camino. ¿Puedo ayudarte?» «Sofía». «En realidad», interrumpió Camila mirando directamente a Sebastián, «podría usar un asistente. Alguien que me ayude a llevar algunas cosas y que sea muy observadora». «¿Tú eres observadora, Sofía?» La niña asintió con tanta energía que sus rizos rebotaron. «Soy súper observadora. Le puedo decir qué animales están tristes y cuáles están contentos solo con verlos». «Eso es exactamente lo que necesito». Sebastián abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de su hija lo detuvo. Hacía mucho tiempo que no la veía tan emocionada por algo. «Supongo que, mientras no se acerque demasiado a los animales enfermos». «Por supuesto que no», aseguró Camila. «Solo observación a distancia segura». Y así comenzó una sociedad inesperada. Cada tarde, después de que Sofía terminara su siesta, se convertía en la pequeña asistente de Camila. Llevaba el maletín médico, anotaba cosas importantes en un cuadernito que la doctora le había dado y hacía preguntas que sorprendían a ambos adultos por su agudeza. «¿Por qué ese torito no quiere comer, doctora Camila?» «Porque está enfermo, Bonita. Cuando nos enfermamos a veces no tenemos ganas de comer, como cuando a mí me dolía la panza la semana pasada. Exactamente como eso.
Sebastián observaba estas interacciones desde lejos, luchando contra sentimientos que creía haber enterrado para siempre. Había algo en la forma en que Camila trataba a Sofía, natural y sin condescendencia, que despertaba recuerdos de Elena jugando con la niña cuando apenas era bebé. Pero estos recuerdos, por primera vez en 3 años, no venían acompañados de ese dolor punzante que lo dejaba sin respiración. En su lugar había una calidez extraña, casi olvidada. El martes de la segunda semana, una tormenta tropical decidió descargar toda su furia sobre los llanos. Camila había llegado temprano para revisar a los toros antes de que empeorara el clima, pero la lluvia la sorprendió en pleno trabajo. «No puede manejar con esta lluvia», le dijo Mercedes viendo cómo el agua caía a cántaros. «Se va a matar en esa carretera». Sebastián miró por la ventana. La mujer tenía razón. La carretera que llevaba al pueblo se volvía peligrosa con las lluvias fuertes. «Doctora Restrepo», la llamó desde la puerta de la oficina. «Mercedes tiene razón. Mejor espere a que escampe». Camila miró hacia afuera y suspiró. «Puede que sea varias horas. Tengo trabajo que hacer, no la voy a entretener». Pero el destino tenía otros planes. Sofía, que había estado jugando en su cuarto, bajó corriendo al escuchar voces. «Doctora Camila, ¿te vas a quedar? ¿Podemos jugar algo?» «Sofía, la doctora está trabajando». «En realidad», interrumpió Camila mirando los resultados del laboratorio que tenía esparcidos sobre la mesa. «Estoy esperando unos análisis. No hay mucho que pueda hacer hasta que lleguen». «¿Entonces sí puedes jugar?» Camila miró a Sebastián, buscando su aprobación. Él se encogió de hombros. «Supongo que no hay problema». Lo que siguió fue una tarde que ninguno de los tres había anticipado. Sofía enseñó a Camila su colección de muñecos de animales, cada uno con su propia historia elaborada. Camila, por su parte, le contó historias reales de animales que había curado, adaptando las anécdotas para una audiencia de 4 años. Sebastián, inicialmente refugiado en su oficina, se encontró bajando con más frecuencia para revisar que todo estuviera bien. En realidad, se sentía atraído por los sonidos de risa que llegaban desde la sala. «Papá, ven acá», lo llamó Sofía cuando lo vio pasar por el pasillo. «La doctora Camila me está enseñando cómo escuchar los latidos del corazón». Sebastián se acercó y se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Camila había puesto su estetoscopio en las orejas de Sofía y lo había colocado sobre el pecho de un peluche. «¿Escuchas algo?», preguntaba Camila con seriedad profesional. «Sí, hace tum-tum-tum-tum», respondía Sofía concentradísima. «Perfecto. Eso significa que está sanito. ¿Puedo escuchar el corazón de papá?» Sebastián se tensó inmediatamente. «Sofía, no creo que...» «No pasa nada», dijo Camila suavemente. «Si usted quiere, claro». Había algo en su voz, una invitación sin presión, que hizo que Sebastián se sentara en el sofá junto a ellas. Sofía, emocionadísima, colocó el estetoscopio sobre el pecho de su padre. «Suena diferente, más fuerte». «Eso es porque papá es más grande», explicó Camila. «Los corazones grandes hacen sonidos más fuertes». En ese momento, con Sofía concentrada en escuchar su corazón, y Camila observando la escena con una sonrisa tierna, Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de él. Por primera vez en años, se sintió como parte de una familia otra vez. «¿Puedo escuchar el tuyo, doctora Camila?», preguntó Sofía. «Por supuesto». Mientras Sofía colocaba cuidadosamente el estetoscopio sobre el pecho de Camila, los ojos de ésta se encontraron con los de Sebastián. Por un momento, ni siquiera respiraron. Había algo en esa mirada, una vulnerabilidad mutua que ninguno de los dos había mostrado antes. «El tuyo suena bonito», declaró Sofía, «como música». La magia del momento se rompió cuando el teléfono de Camila sonó. Los resultados del laboratorio habían llegado. Camila revisó los papeles con el ceño fruncido y su expresión se fue volviendo más seria con cada línea que leía. «¿Qué dice?», preguntó Sebastián. Camila levantó la vista y él pudo ver preocupación real en sus ojos. «Mis sospechas eran correctas. Esto no es una enfermedad, señor Delgado. Sus toros están siendo envenenados, y quien quiera que lo esté haciendo sabe exactamente lo que hace».
La noticia del envenenamiento cayó sobre la hacienda como una bomba. Sebastián pasó los siguientes días revisando obsesivamente cada rincón de la propiedad, interrogando empleados y reforzando la seguridad. Camila trabajaba incansablemente para salvar a los toros que aún podían recuperarse, mientras desarrollaban un protocolo estricto para proteger al resto del ganado. Fue en medio de esta crisis cuando apareció Esteban Morales. Sebastián estaba en el corral principal con Camila, revisando el progreso de uno de los toros en recuperación, cuando escuchó el rugido familiar de una motocicleta acercándose por el sendero. Su mandíbula se tensó automáticamente. —¿Espera a alguien? —preguntó Camila, notando el cambio inmediato en su postura. —No a alguien que me alegre ver —murmuró Sebastián. Esteban Morales se bajó de su motocicleta, con la arrogancia característica de sus 28 años. Alto, moreno y con el mismo tipo de belleza que había tenido Elena, era imposible no notar el parecido familiar. Su mirada se paseó por el corral hasta encontrar a Camila, y algo desagradable brilló en sus ojos. —Sebastián —saludó secamente, sin extender la mano—, veo que ya tienes nueva compañía. —Esteban —respondió Sebastián con igual frialdad—, no sabía que venías. Tengo que avisarte para visitar la casa donde vivió mi hermana. El silencio que siguió fue tan tenso que Camila sintió la necesidad de intervenir. Mucho gusto, soy Camila Restrepo. Se presentó, extendiendo la mano. Soy la veterinaria que está tratando el ganado. Esteban tomó su mano, pero la soltó casi inmediatamente como si le quemara. La veterinaria, repitió con un tono que hizo que Camila se pusiera automáticamente a la defensiva. Qué conveniente que aparezca justo cuando Sebastián necesita consuelo. Esteban. La voz de Sebastián fue una advertencia clara. ¿Qué? Solo estoy haciendo una observación. Elena apenas lleva 3 años muerta, y ya hay otra mujer correteando por la casa donde ella crió a su hija. Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se enderezó y miró a Esteban directamente a los ojos. Para su información, señor Morales, estoy aquí en calidad estrictamente profesional. Sus toros están siendo envenenados, y mi trabajo es salvarlos. ¿Envenenados? La hostilidad de Esteban se transformó inmediatamente en alarma. Sebastián, ¿por qué no me habías dicho nada? Porque no es tu problema, respondió Sebastián. Ya no vives aquí, Esteban, tienes tu propia hacienda. Elena era mi hermana, Sofía es mi sobrina. Todo lo que pase en esta casa me importa. Como si hubiera escuchado su nombre, Sofía apareció corriendo desde la casa principal, seguida de cerca por Mercedes. «¡Tío Esteban!», gritó la niña, lanzándose a los brazos de su tío. El cambio en Esteban fue inmediato y dramático. Toda la hostilidad desapareció de su rostro, reemplazada por un amor genuino mientras alzaba a su sobrina. «Hola, princesa. ¿Cómo está mi niña favorita? Bien. ¿Vienes a quedarte? Tengo muchas cosas que contarte». «Tal vez por unos días», respondió Esteban, pero sus ojos se dirigieron a Camila con una expresión que claramente decía que su presencia no era bienvenida. La cena esa noche fue un ejercicio de tensión diplomática. Mercedes había preparado la mesa en el comedor principal, y Sofía insistió en que todos se sentaran juntos. Camila consideró irse, pero Sebastián le había pedido que se quedara para discutir los próximos pasos en el tratamiento del ganado. «¿Y qué tal Bogotá, doctora?», preguntó Esteban con falsa cortesía mientras cortaba su carne. «Debe haber sido un cambio drástico venir a este pueblito perdido». «No tan drástico», respondió Camila, manteniendo un tono neutral. «A veces uno necesita un cambio de aires». «Ah, claro, huyendo de algún problema, ¿verdad?». La sonrisa de Esteban era cruel. «Siempre es lo mismo con las mujeres que terminan en pueblos como este». «Divorcio complicado, ¿me equivoco?». Camila sintió que la sangre se le subía a la cara, pero antes de que pudiera responder, Sebastián intervino. «Esteban, ya basta». «¿Basta de qué? Solo estoy haciendo conversación. Después de todo, si va a estar pasando tanto tiempo en la casa de mi sobrina, es natural que quiera conocerla mejor». «La doctora Camila es muy buena», intervino Sofía inocentemente. «Me está enseñando sobre los animales, y ayer me dejó escuchar el corazón de papá». «¿En serio?». Esteban arqueó una ceja. «¡Qué íntimo!». «Esteban,
La voz de Sebastián era pura advertencia. Solo digo que Elena era muy especial. No cualquiera puede ocupar su lugar. Nadie está tratando de ocupar el lugar de nadie, dijo Camila, su paciencia finalmente agotándose. Y creo que es hora de que me vaya. Se levantó de la mesa, pero Esteban no había terminado. Espere, doctora, no se vaya. Después de todo, creo que todos deberíamos conocer la verdad sobre por qué Elena murió esa noche. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Sofía dejó de jugar con su comida. Esteban, no, murmuró Sebastián, pero había algo en su voz que Camila nunca había escuchado antes. Miedo. ¿No qué, Sebastián? ¿No debería contarle a tu nueva veterinaria sobre los correos que Elena encontró en tu computadora esa noche? ¿Sobre por qué salió de la casa llorando en medio de esa tormenta? Camila sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Miró a Sebastián, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que hiciera que las palabras de Esteban no fueran ciertas. Sebastián, susurró. Elena iba a pedirte el divorcio esa noche, continuó Esteban, su voz cargada de años de dolor reprimido. Había encontrado evidencia de que estabas teniendo una aventura. Salió de aquí destrozada, manejando en esa lluvia terrible, para ir a casa de mis padres, y nunca llegó. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se expandían y distorsionaban todo lo que Camila creía saber. Eso no es, comenzó Sebastián, pero su voz se quebró. ¿No es qué? ¿No es cierto? Entonces explícale a la doctora por qué Elena tenía esos correos impresos en su bolsa cuando la encontraron. Correos sobre encuentros en hoteles, sobre lo mucho que extrañabas a tu amor secreto. Camila se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. Tengo que irme. Camila, espera. Sebastián se levantó también. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? Le gritó, todas las barreras profesionales finalmente derrumbándose. Que tu esposa murió pensando que la engañabas. ¿Que murió por huir de ti? No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Sebastián? Dímelo. Pero él no pudo. Se quedó ahí, con los ojos llenos de una culpa que había cargado durante 3 años, sin poder formar las palabras que lo absolverían. Camila agarró su bolsa y salió corriendo de la casa, con el corazón destrozado no solo por lo que había escuchado, sino por haberse permitido comenzar a enamorarse de un hombre que había destruido a su esposa. Detrás de ella, Sofía comenzó a llorar, sin entender por qué todos los adultos estaban gritando, pero sintiendo que algo terrible había pasado. ¿Estás contento?, le gritó Sebastián a Esteban. ¿Era esto lo que querías? Quería que supieras lo que se siente vivir con la verdad, respondió Esteban, pero ya no había satisfacción en su voz, solo cansancio. Elena murió odiándote, Sebastián, y tal vez es hora de que dejes de fingir que puedes ser feliz después de eso. Sebastián tomó a Sofía en brazos y subió las escaleras, dejando a Esteban solo en el comedor, rodeado de los escombros de una verdad que había estado esperando 3 años para explotar. Afuera, Camila manejaba por la carretera oscura con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntándose cómo había sido tan tonta para creer que podía encontrar algo real en ese lugar maldito. Los días que siguieron a la revelación de Esteban transcurrieron como en una pesadilla. Camila había regresado a su pequeño apartamento en el pueblo, pero el sueño la eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de culpa en el rostro de Sebastián. Escuchaba las palabras crueles de Esteban resonando en su cabeza. Elena había encontrado correos sobre encuentros en hoteles, correos que hablaban de un amor secreto. Algo en esas palabras específicas le molestaba, como una astilla bajo la piel. El viernes por la mañana, mientras revisaba obsesivamente cada detalle de esa noche terrible, una conexión horrible comenzó a formarse en su mente. Se dirigió a su laptop y comenzó a buscar en sus propios correos antiguos, aquellos que había guardado como evidencia durante su divorcio. Ricardo había sido muy cuidadoso, pero no perfecto. Había algunos intercambios que había logrado recuperar antes de que él borrara todo. Sus manos temblaron cuando encontró lo que buscaba. Un correo de Ricardo a una dirección desconocida, fechado 3 años atrás. Mi amor secreto, extraño nuestros encuentros en el hotel. Pronto podré dejarlo todo por ti.
El hotel mencionado era el mismo que Esteban había nombrado. Las fechas coincidían exactamente con el período antes de la muerte de Elena. Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con manos temblorosas buscó más información. Ricardo había trabajado como consultor financiero para varios ganaderos de la región. Entre sus clientes estaba listado Sebastián Delgado. La verdad la golpeó como un rayo. Ricardo no solo la había engañado a ella. Elena Morales había sido una de sus víctimas. Y Elena había muerto creyendo que su esposo la traicionaba, cuando en realidad era ella quien había caído en las redes del mismo depredador que después destruiría la vida de Camila. Se vistió a toda prisa y manejó hacia la hacienda con el corazón destrozado. Necesitaba contarle a Sebastián lo que había descubierto, pero también sabía que esto cambiaría todo entre ellos de una manera que tal vez fuera irreparable. Cuando llegó, encontró la hacienda sumida en un silencio extraño. Los trabajadores se movían con la cabeza gacha, y Mercedes la recibió con una expresión de alivio mezclada con preocupación. «Doctora Camila, qué bueno que regresó. Don Sebastián no está bien. ¿Dónde está?» «En el establo. No ha salido en 2 días. Apenas come». Camila encontró a Sebastián sentado en una bala de heno, con Sofía dormida en sus brazos. La niña tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y él lucía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Sebastián», dijo suavemente. Él levantó la vista y ella vio sorpresa, dolor y algo que podría haber sido esperanza. «Pensé que no volverías. Tengo que contarte algo. Sobre Elena. Sobre todo». Cuidadosamente le contó lo que había descubierto. Vio cómo la comprensión se extendía por el rostro de Sebastián, seguida por una avalancha de emociones. Alivio, furia, dolor renovado. «Ricardo Villalobos», murmuró, «tu exesposo, el mismo hombre que nos destruyó a ambos. Elena murió pensando que tú la habías traicionado, cuando en realidad ella...» Camila no pudo terminar la frase. «Ella lo traicionó a él», completó Sebastián, su voz apenas un susurro, «con el mismo hombre que después te traicionó a ti». El silencio que siguió fue denso y doloroso. Sofía se removió en los brazos de su padre, murmurando algo ininteligible en sueños. «Sebastián, yo no sabía. Si hubiera sabido que Elena... Si...» «No», la interrumpió él, su voz cargada de una amargura que cortaba como un cuchillo. «No es tu culpa, pero tampoco cambia nada. ¿Qué quieres decir?» Sebastián se levantó cuidadosamente, sin despertar a Sofía, y caminó hacia la ventana del establo. «Elena está muerta, Camila. Murió odiándome, creyendo que yo la había traicionado. Esa es la verdad con la que tengo que vivir. Y tú fuiste víctima del mismo hombre que la sedujo. ¿No ves lo retorcido que es esto?» Camila sintió que se le cerraba la garganta. «Sebastián, no podemos castigarnos por las mentiras de Ricardo». «¿No podemos?» Se volvió hacia ella y en sus ojos había una desesperación que la asustó. «Estoy maldito, Camila. Todo lo que toco se destruye. Elena murió por mi culpa, aunque no de la manera que pensaba. Y ahora tú estás aquí, y no puedo dejar de pensar que si te quedas, algo terrible va a pasarte también. Eso es ridículo». «¿En serio? El ganado está siendo envenenado. Tu ex esposo resulta ser el amante de mi esposa muerta. ¿Te parece que las coincidencias terminan ahí?» La pregunta quedó flotando en el aire como una premonición. Camila sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que tal vez Ricardo no haya terminado con nosotros. Que tal vez el envenenamiento no sea casualidad». La idea era tan terrible que Camila la rechazó instintivamente. «No, Ricardo está en Bogotá. Él no haría algo así». «¿No? ¿El mismo hombre que manipuló a Elena para que traicionara a su familia? ¿El mismo que te engañó durante años? ¿Estás segura de que no sería capaz de esto?» Camila quiso responder, pero las palabras se atascaron en su garganta, porque la verdad era que no estaba segura de nada cuando se trataba de Ricardo. «Sebastián, aunque tengas razón, eso no significa que debamos...» «Significa exactamente eso», la interrumpió. «Significa que no puedo arriesgarme a que te pase algo. Significa que Sofía ya perdió una madre.
y no voy a permitir que pierda. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Que pierda qué, Sebastián? Él la miró con una intensidad que la dejó sin respiración. No voy a permitir que pierda a alguien más que ama, y yo no voy a pasar por eso otra vez. Las palabras fueron como una confesión y una despedida al mismo tiempo. Camila sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Entonces qué? ¿Me vas a pedir que me vaya? Te voy a pedir que te protejas, que busques trabajo en otra región, lejos de aquí, lejos de mí. ¿Y si no quiero? Sebastián se acercó a ella, y por un momento Camila pensó que la iba a besar. En lugar de eso, le acarició suavemente la mejilla. Entonces te voy a recordar que ya has sufrido suficiente por mi culpa. Elena pagó el precio de mi ceguera. No voy a dejar que tú pagues también. Sebastián, por favor, Camila, si sientes algo por mí, si sientes algo por Sofía, vete, antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras empacaba sus cosas en el apartamento, Camila lloró como no había llorado desde su divorcio. Pero esta vez no era solo por el dolor del rechazo, era por la terrible sensación de que Sebastián podía tener razón, de que Ricardo no había terminado con ellos, y de que al irse podría estar condenando al hombre que amaba a enfrentar solo un peligro que ella había traído a su vida. Al día siguiente, cuando su camioneta desapareció por el sendero de la hacienda por última vez, Sofía preguntó por qué la doctora Camila se había ido sin despedirse. Sebastián no supo qué responderle. 3 semanas habían pasado desde que Camila se fue, y la hacienda El Refugio se había convertido en el reflejo perfecto de su nombre invertido, un lugar de desolación donde nada parecía encontrar paz. Sebastián se había sumergido en el trabajo con una obsesión que preocupaba incluso a Mercedes. Contrataba veterinarios de otras regiones que llegaban, hacían lo que podían, y se iban sin lograr detener completamente el sabotaje que continuaba golpeando su ganado de forma esporádica, pero constante. Sofía, por su parte, había dejado de preguntar por la doctora Camila después de la segunda semana, pero su silencio era más preocupante que todas las preguntas que había hecho antes. Se había vuelto retraída, apenas tocaba su comida, y por las noches a menudo Mercedes la encontraba parada en la ventana, mirando hacia el sendero como esperando ver una camioneta blanca que no iba a llegar. Era un martes por la tarde cuando Mercedes decidió que había soportado suficiente. Don Sebastián lo interceptó cuando él salía de revisar los corrales. Necesitamos hablar. Mercedes, no tengo tiempo para... Sí tiene tiempo. Lo interrumpió con esa autoridad que solo los años de servicio leal pueden otorgar, porque lo que le voy a decir es más importante que cualquier toro enfermo. Sebastián se detuvo, sorprendido por el tono firme de la mujer que había criado a su hija tanto como él. Está bien, habla. Usted se está matando de culpa por algo que no hizo. Y peor aún, está matando a esa niña de tristeza por algo que sí puede arreglar. Mercedes, no me interrumpa. He visto a muchos hombres tontos en mi vida, pero usted se está ganando el primer lugar. Esa muchacha lo ama, usted la ama a ella, y Sofía la necesita más de lo que usted quiere admitir. No entiendes. Soy un veneno para las mujeres que amo. Lo que no entiendo es cómo un hombre tan inteligente puede ser tan idiota, replicó Mercedes sin contemplaciones. Doña Elena tomó sus propias decisiones. Ese hombre la manipuló tanto a ella como a la doctora Camila. Usted no es responsable de las mentiras de otros. Pero sí soy responsable de Sofía, y no puedo arriesgarme a que... ¿A que qué? A que sea feliz, porque eso es lo que usted está impidiendo. Esa niña había vuelto a reír, a jugar, a ser niña, y ahora mírela. Como si hubiera sido invocada por la conversación, Sofía apareció en la puerta de la cocina. Sus ojitos estaban rojos y tenía en las manos el estetoscopio de juguete que Camila le había regalado. «Papá», dijo con una vocecita quebrada, «¿la doctora Camila ya no nos quiere?» Sebastián sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Se agachó hasta quedar a la altura de su hija y la abrazó. «Claro que nos quiere, princesa. Es solo que... es complicado. ¿Porque tú la hiciste enojar?» La inocente precisión de la pregunta lo dejó sin palabras. Mercedes aprovechó el momento. «Ve a buscar a la doctora Camila, papá», le susurró Sofía al oído,
pero lo suficientemente alto para que Mercedes escuchara. Prometo portarme bien para siempre si ella regresa. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Mercedes y la súplica de Sofía resonaban en su cabeza como un eco constante. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba al sendero de entrada, el mismo sendero por donde la camioneta blanca de Camila había desaparecido 3 semanas atrás. Fue entonces cuando vio las luces acercándose. Por un momento loco, su corazón se detuvo pensando que era ella. Pero cuando el vehículo se acercó lo suficiente, reconoció la motocicleta de Esteban. Su cuñado llegó a la casa con una expresión que Sebastián no había visto nunca: humildad. «Sebastián, necesito hablar contigo. Si vienes a echarme más en cara, vengo a pedirte perdón», lo interrumpió Esteban y había algo quebrado en su voz. «Y a contarte algo que puede cambiarlo todo». Se sentaron en la sala, y por primera vez en años Esteban habló sin hostilidad. «He estado investigando desde que la doctora se fue. Tenía la sensación de que había algo más en toda esta historia». «¿Qué tipo de investigación?» «Sobre Ricardo Villalobos. Resulta que mi hermana no fue su única víctima en la región. Ha estado estafando ganaderos durante años, usando mujeres para obtener información confidencial». Sebastián se enderezó en su asiento. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Elena fue una víctima, no una traidora. Ese hombre la manipuló para obtener información sobre tus operaciones, sobre tus rutas de transporte, sobre todo. Y cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió cortarlo todo, murió antes de poder contármelo», completó Sebastián, sintiendo que una mezcla de alivio y dolor lo invadía. «Pero hay más», continuó Esteban. «He estado siguiendo el rastro del dinero de las empresas fantasma que él usa, y adivina a quién están tratando de comprarle ganado a precio de remate después de que misteriosamente se enferme». La sangre de Sebastián se heló. «El envenenamiento. Es él, Sebastián. Ricardo Villalobos está detrás de todo. Ha estado saboteando tu hacienda desde que la doctora Camila llegó al pueblo. Probablemente la vio y se dio cuenta de que ella podía conectar los puntos entre él y Elena». «Dios mío», murmuró Sebastián. «Camila. Él sabe dónde está. Si está dispuesto a envenenar animales». «Exacto, por eso vine, tenemos que encontrarla antes de que él lo haga». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando la confirmación, el teléfono de Sebastián sonó. Era un número desconocido. «¿Sebastián Delgado?» La voz del otro lado era suave, culta, peligrosamente familiar. «¿Quién habla?» «Alguien que creo que conoce muy bien a mi ex esposa y que tiene algo que me pertenece». La sangre de Sebastián se convirtió en hielo. «Ricardo. Muy bien. Veo que Camila te ha hablado de mí. Me pregunto si también te habrá contado sobre nuestra pequeña reconexión reciente». «¿De qué estás hablando?» «Oh, no te lo dijo. Qué interesante». «Bueno, digamos que mi querida Camila y yo tuvimos una conversación muy productiva sobre los viejos tiempos, sobre Elena, sobre ti, sobre lo pequeño que es el mundo». «¿Dónde está?» La voz de Sebastián era puro acero. «A salvo, por ahora, pero eso depende enteramente de ti. Verás, tienes algo que me debes por todos los inconvenientes que me has causado. Y Camila, bueno, ella tiene algo que me pertenece desde hace mucho tiempo. ¿Qué quieres?» «Quiero mi dinero, Sebastián. El dinero que perdí cuando Elena decidió crecer con ciencia en el último momento. Quiero que me vendas la hacienda por el precio que yo decida. Y quiero a mi esposa de vuelta. Camila no es tu esposa. Los detalles legales son irrelevantes. Ella me pertenece, tal como Elena me pertenecía. Y si quieres volver a verla viva, vas a hacer exactamente lo que te digo». La línea se cortó, dejando a Sebastián con el teléfono en la mano y una furia asesina corriendo por sus venas. «Era él, ¿verdad?», preguntó Esteban. «La tiene. Tiene a Camila». Por primera vez en 3 años, los dos hombres se miraron sin hostilidad, unidos por un propósito común y la terrible certeza de que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué hacemos?», preguntó Esteban. Sebastián se levantó, y cuando habló, su voz tenía una determinación que no había sentido en años. «Vamos a traerla de vuelta, y vamos a asegurarnos de que Ricardo Villalobos nunca vuelva a lastimar a nadie».
En su cuarto, Sofía se despertó por los sonidos de voces urgentes abajo. Se acercó a la ventana y vio a su padre y su tío subirse a la camioneta con una prisa que no había visto nunca. Con la sabiduría instintiva de los niños, supo que tenía que ver con la doctora Camila. «Tráela de vuelta, papá», susurró al cristal empañado. «Por favor, tráela de vuelta». El camino hacia el pueblo nunca había parecido tan largo. Sebastián manejaba con los nudillos blancos sobre el volante, mientras Esteban coordinaba por teléfono con las autoridades locales. El plan era simple pero arriesgado: encontrar a Ricardo antes de que pudiera lastimar a Camila. «La policía va a rodear el hotel donde se está quedando», reportó Esteban, «pero necesitamos llegar antes que ellos. Si se siente acorralado, no va a hacerle daño», interrumpió Sebastián, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a su cuñado. «La necesita viva para poder negociar». Pero ambos sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Llegaron al pueblo cuando el sol comenzaba a ponerse. El Hotel Los Llanos era un edificio modesto de 2 pisos en el centro, exactamente el tipo de lugar donde un hombre como Ricardo se escondería, anónimo, con múltiples salidas, perfecto para pasar desapercibido. Sebastián estacionó a una cuadra de distancia y revisó su teléfono. Nada. Desde la llamada amenazante, Ricardo no había vuelto a comunicarse. «Voy a entrar por el frente», le dijo a Esteban. «Tú rodea por atrás por si trata de escapar». «Sebastián, espera. Deberíamos esperar a la policía. No hay tiempo». Y antes de que Esteban pudiera detenerlo, Sebastián ya estaba caminando hacia la entrada principal del hotel. En el segundo piso, habitación 247, Camila estaba atada a una silla con las manos detrás de la espalda. Su mejilla izquierda mostraba una marca roja donde Ricardo la había golpeado cuando ella se había negado a hacer la llamada que él quería. «No va a venir», le dijo por 10ª vez. «Sebastián no me debe nada. Yo solo era su veterinaria». Ricardo sonrió. Esa sonrisa encantadora que una vez la había enamorado y que ahora la llenaba de asco. «Mi querida Camila, siempre fuiste terrible mintiendo. He visto cómo ese hombre te mira. He visto cómo mira a Elena también. Los hombres poderosos siempre creen que pueden tenerlo todo. Tú mataste a Elena». «Yo no maté a nadie», replicó Ricardo, pero había algo en sus ojos que sugería lo contrario. «Elena tomó sus propias decisiones esa noche. Decidió traicionarme. Decidió manejar en esa tormenta. Decidió morir en lugar de cumplir sus promesas». «Estás loco. Estoy enamorado. Siempre he estado enamorado de ti, Camila. Elena era solo un medio para un fin, una forma de acercarme a información valiosa, de construir el imperio que tú y yo merecíamos tener juntos». Camila sintió náuseas. «Nunca voy a volver contigo. Prefiero morir». «Bueno». Ricardo sacó una pistola de su chaqueta. «Esa puede arreglarse también». Fue en ese momento cuando escucharon pasos en el pasillo. Ricardo se tensó y apuntó la pistola hacia la puerta. «Parece que tu príncipe azul decidió venir después de todo». La puerta se abrió lentamente y Sebastián apareció con las manos levantadas. «Aquí estoy, Ricardo. Déjala ir». «Sebastián, no», murmuró Camila. «Es una trampa». «Oh, pero qué escena más conmovedora», se burló Ricardo. «El viudo tratando de salvar a la mujer que lo va a abandonar, tal como Elena lo abandonó». «Elena no me abandonó», dijo Sebastián dando un paso hacia adelante. «Tú la manipulaste, la confundiste, la hiciste creer cosas que no eran ciertas, pero al final ella eligió hacer lo correcto». ¿Lo correcto? ¿Destruir nuestro amor era lo correcto? Su amor era una mentira. Sebastián dio otro paso. «Tal como todo lo que tocas». Ricardo rió, pero había algo histérico en el sonido. «¿Y qué me dices de tu amor por Camila? ¿También es una mentira? Porque si no vas a tener que elegir tu hacienda o su vida». «Mi hacienda no significa nada sin ella». Las palabras salieron de Sebastián con una claridad que lo sorprendió incluso a él. Durante semanas había estado aterrorizado de admitir lo que sentía, pero enfrentado con la posibilidad de perder a Camila para siempre, la verdad se volvió cristalina. «Te amo, Camila», continuó mirándola directamente a los ojos. «Te amo a ti. Amo cómo haces reír a Sofía. Amo cómo cuidas a los animales. Amo cómo me haces sentir vivo otra vez.
Y si tengo que perderlo todo para mantenerte a salvo, lo haré sin dudarlo. Lágrimas corrían por las mejillas de Camila. Sebastián... ¡Qué hermoso!, gritó Ricardo. Pero las palabras bonitas no van a salvarla. Quiero los papeles de transferencia de la hacienda, firmados, o ella muere aquí mismo. Está bien, dijo Sebastián, pero necesito hacer una llamada para que traigan los documentos. Nada de llamadas, nada de trucos. No es un truco. Los papeles están en la oficina de mi abogado. Sin una llamada de mi parte nadie los va a traer. Ricardo lo consideró por un momento. Luego asintió. Una llamada, pero en alta voz, para que pueda escuchar cada palabra. Sebastián sacó su teléfono y marcó, pero no era al abogado a quien llamaba. «¿Papá?» La vocecita de Sofía resonó por la habitación a través del altavoz. Ricardo frunció el ceño, confundido. «Sofía, princesa», dijo Sebastián, su voz cargada de emoción. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre los códigos secretos?» «Sí, estamos jugando al juego de los códigos». «Exactamente. Necesito que le digas a Mercedes el código para la caja fuerte. El toro negro corre por el sendero». «¿Puedes repetir eso?» «El toro negro corre por el sendero», repitió Sofía perfectamente. «Muy bien, princesa. Ahora vete con Mercedes y no salgas de la casa sin importar lo que pases». «Papá, ¿encontraste a la doctora Camila?» Sebastián miró a Camila, y en sus ojos había una promesa. «Sí, pequeña, la encontré. Y vamos a venir a casa juntos». «Te amo, papá». «Yo también te amo, princesa». Cortó la llamada y Ricardo sonrió con satisfacción. Muy tierno. «Ahora esperamos a que traigan...» La puerta se abrió de golpe, y Esteban entró con 3 policías. En la confusión, Ricardo giró hacia la nueva amenaza, y Sebastián aprovechó el momento para lanzarse hacia él. Los 2 hombres lucharon por la pistola, mientras Camila trataba desesperadamente de liberarse de las cuerdas. El arma se disparó una vez, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado, pero la bala se perdió en el techo. Finalmente, los policías lograron someter a Ricardo, quien gritaba incoherencias sobre el amor verdadero y las traiciones mientras lo esposaban. Sebastián corrió hacia Camila y comenzó a desatar las cuerdas con manos temblorosas. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?» «Estoy bien», susurró ella. «Sebastián, lo que dijiste, lo dije en serio, cada palabra». Cuando las cuerdas finalmente cedieron, Camila se lanzó a sus brazos, y él la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo. «Pensé que te había perdido», murmuró contra su cabello. «Nunca», respondió ella. Sebastián, sobre lo que pasó entre Ricardo y Elena, «Ya no importa», la interrumpió. «Lo único que importa es que estás aquí, estás a salvo, y yo fui un idiota por dejarte ir». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos, y en ese momento, con Ricardo siendo llevado en esposas y el peligro finalmente terminado, Sebastián hizo lo que había querido hacer desde el primer día que la vio jugando con Sofía. La besó. Fue un beso que sabía a lágrimas, a alivio, a promesas y a nuevos comienzos. Un beso que borró semanas de dolor y malentendidos, que sanó heridas que habían estado abiertas durante años. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Regresa a casa conmigo», susurró Sebastián. «Regresa a casa con nosotros». «¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó». «Estoy seguro de que te amo. Estoy seguro de que Sofía te necesita. Y estoy seguro de que no quiero pasar ni un día más sin ti». Camila sonrió a través de las lágrimas. «Entonces, sí quiero ir a casa contigo». 3 meses después, durante la celebración del 5º cumpleaños de Sofía, la hacienda El Refugio estaba llena de risas y música. Trabajadores, vecinos y hasta algunos de los antiguos empleados que habían regresado después de que Ricardo fuera arrestado, celebraban no solo el cumpleaños de la niña, sino el renacimiento de la familia Delgado. Sebastián encontró el momento perfecto, cuando Sofía estaba rodeada de sus regalos, riendo, mientras intentaba decidir cuál abrir primero. Se acercó a Camila, quien estaba observando la escena con una sonrisa radiante. «Camila», dijo tomando su mano, «hay algo que Sofía y yo queremos preguntarte». Sofía, como si hubiera estado esperando esa señal, corrió hacia ellos con una cajita pequeña en las manos.
Doctora Camila, papá y yo tenemos una pregunta muy importante. Camila miró de Sebastián a Sofía, su corazón comenzando a acelerarse cuando vio la seriedad en ambos rostros. Sebastián se arrodilló, tomando la cajita de manos de Sofía, quien también se arrodilló a su lado con una sonrisa traviesa. Camila Restrepo, comenzó Sebastián, su voz clara y firme. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y quieres ser mi mamá para siempre?, agregó Sofía aplaudiendo. Camila se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. A su alrededor, todos los invitados habían hecho silencio, esperando su respuesta. Sí, susurró. Sí quiero casarme contigo. Y sí quiero ser tu mamá para siempre, mi amor. Sebastián deslizó el anillo en su dedo, mientras Sofía gritaba de alegría y se lanzaba a abrazar a ambos. Los aplausos y gritos de celebración llenaron el aire, pero para los tres, el mundo se había reducido a ese momento perfecto de amor y familia. Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida entre ellos en el sofá grande de la sala, Sebastián y Camila hablaron sobre el futuro, sobre los planes de boda, sobre la adopción legal de Sofía, sobre todos los sueños que ahora podían compartir. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, murmuró Camila acurrucada contra el pecho de Sebastián. ¿Qué? Que Sofía va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que los finales felices son posibles. Sebastián besó la coronilla de su cabeza, respirando el aroma a flores silvestres de su champú. Los finales felices y los nuevos comienzos, murmuró. Porque esto no es un final, Camila, es el primer día del resto de nuestras vidas. Y en la quietud de la noche, con su pequeña familia reunida y segura, Sebastián Delgado finalmente entendió que el amor no era una traición al pasado, sino la promesa más hermosa que se le podía hacer al futuro. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la ventana principal de la hacienda El Refugio, iluminando una escena que habría sido impensable apenas unos años atrás. En el amplio corral cercano a la casa, Camila se agachaba junto a Sofía, ahora de 7 años, mientras ambas observaban a un ternero recién nacido dar sus primeros pasos tambaleantes. «¿Ves cómo su mamá lo está animando?», le explicaba Camila pacientemente, señalando cómo la vaca empujaba suavemente a su cría con el hocico. «Así es como las familias se cuidan unas a otras. Como tú me cuidas a mí», declaró Sofía con esa sabiduría simple que solo poseen los niños. «Exactamente como yo te cuido a ti, mi amor». Desde la ventana de su oficina, Sebastián observaba la escena con una sonrisa que ya no se molestaba en ocultar. En su escritorio descansaba la fotografía de su segunda boda, una ceremonia íntima en la pequeña capilla del pueblo donde habían estado presentes solo las personas más importantes de sus vidas: Mercedes, Esteban, algunos trabajadores de la hacienda que se habían convertido en familia, y por supuesto Sofía, quien había insistido en ser la dama de honor más importante de toda la boda. La ceremonia había sido precedida por un momento que Sebastián recordaría para siempre. Él y Camila habían visitado juntos la tumba de Elena no para pedir perdón ni para justificarse, sino para hacer una promesa silenciosa, que honrarían su memoria viviendo plenamente, amando sin miedo y dándole a Sofía todo el amor y la estabilidad que merecía. El juicio de Ricardo había terminado 6 meses atrás, enfrentando cargos por envenenamiento de ganado, extorsión, fraude y secuestro. Había sido sentenciado a 15 años de prisión. Durante el proceso, habían salido a la luz más víctimas de sus estafas románticas a lo largo de los años. Elena y Camila no habían sido las únicas mujeres manipuladas por su encanto calculado. El testimonio más impactante había venido de Esteban, quien había trabajado incansablemente para reunir evidencia contra el hombre que había destruido a su hermana. Durante el juicio, había hablado públicamente por primera vez sobre el verdadero carácter de Elena, sobre cómo había sido una mujer buena que cometió un error y pagó el precio más alto posible. «Mi hermana no era perfecta», había declarado desde el estrado, «pero era una víctima, no una villana, y merecía la oportunidad de redimirse que ese hombre le robó».
La declaración había marcado el punto final de la sanación entre Sebastián y Esteban. Los dos hombres habían reconstruido su relación sobre los cimientos de un dolor compartido y un futuro que ambos querían proteger. Esteban se había convertido en el tío favorito de Sofía, y no era raro verlo en la hacienda los fines de semana, enseñándole a montar a caballo o ayudando con las tareas del ganado. La hacienda misma había florecido bajo el cuidado conjunto de Sebastián y Camila. Ella había establecido una pequeña clínica veterinaria en una de las construcciones anexas, desde donde atendía no solo al ganado del refugio, sino también a los animales de las haciendas vecinas. Su reputación profesional había crecido hasta el punto de que veterinarios jóvenes venían desde Bogotá para hacer prácticas bajo su supervisión. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente había transformado la hacienda era el ambiente de familia que ahora se respiraba en cada rincón. Mercedes, quien había sido testigo de los años más oscuros de Sebastián, ahora se deleitaba viendo cómo la casa se había llenado de vida otra vez. Las comidas familiares en el comedor principal, las tardes de juegos en la sala, los sonidos de risa que emergían desde el patio donde Sofía jugaba con los cachorros que Camila había adoptado. Todo contribuía a crear el hogar que la casa siempre había tenido el potencial de ser. La adopción legal de Sofía por parte de Camila se había finalizado 6 meses después de la boda. El día que llegaron los papeles oficiales, Sofía había insistido en que toda la familia firmara un contrato especial que ella misma había dibujado con crayones, estableciendo las reglas de su nueva familia. Amarnos para siempre, cuidar a los animales juntos y hacer chocolate caliente cuando llueva. «Papá», la voz de Sofía interrumpió las reflexiones de Sebastián. «Ven a ver, el ternero ya está caminando solo». Sebastián cerró la carpeta de reportes financieros que había estado revisando y salió hacia el corral. Los números podían esperar. Estos momentos con su familia eran los que realmente importaban. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó mientras se acercaba a donde Camila y Sofía observaban al ternero. «Esperanza», declaró Sofía sin dudar, «porque mamá Camila dice que los bebés siempre traen esperanza nueva». Sebastián miró a su esposa, quien le devolvió una sonrisa llena de significado. La palabra esperanza había adquirido un peso especial en sus vidas durante los últimos meses. «Esperanza es un nombre perfecto», acordó él, rodeando a ambas con sus brazos. Mientras observaban al ternero explorar su nuevo mundo, con pasos cada vez más seguros, Sebastián reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. Había creído que su corazón estaba permanentemente cerrado después de la muerte de Elena, que el amor era un lujo que no se podía permitir. Pero Camila le había enseñado que el amor no era traición al pasado, sino la manera más hermosa de honrar el presente y construir el futuro. Sofía, ahora oficialmente Sofía Delgado Restrepo, había florecido de maneras que constantemente sorprendían a sus padres. Su interés en los animales había crecido hasta el punto de que ya hablaba de ser veterinaria como mamá Camila cuando fuera grande. Su personalidad había desarrollado una seguridad y una alegría que solo podían venir de saber que era amada incondicionalmente por ambos padres. «¿Sabes qué estaba pensando?», murmuró Camila mientras Sofía corría hacia la casa para contarle a Mercedes sobre el ternero. «¿Qué? Que Elena estaría feliz de ver esto, de ver a Sofía tan llena de vida, de ver que encontraste la paz». Sebastián asintió, sintiendo una calidez en el pecho que ya no venía acompañada de dolor. «Creo que tienes razón. Y creo que estaría agradecida de que Sofía tenga una madre que la ama tanto». «Nos ama tanto», corrigió Camila, «porque esto es algo que construimos juntos, los tres». Esa tarde, como se había convertido en tradición los domingos, toda la familia se reunió en la sala para lo que Sofía había bautizado como hora de cuentos familiares. Era un momento donde cada uno compartía algo especial de la semana, y donde a menudo emergían esas conversaciones profundas que fortalecían los lazos entre ellos. «Yo voy primero», declaró Sofía, sentándose en el regazo de Sebastián. «Esta semana aprendí que los terneros necesitan mucho amor de sus mamás para crecer fuertes, igual que yo necesito amor de mis papás». «Muy bien observado, princesa», la felicitó Camila.
Mi turno. Esta semana me di cuenta de que nuestra familia es como un rompecabezas donde cada pieza encaja perfectamente con las otras. Hermoso, dijo Sebastián. Mi turno. Esta semana comprendí que el amor verdadero no es algo que se encuentra una vez en la vida, es algo que se construye todos los días, con cada decisión que tomamos de cuidarnos unos a otros. Sofía aplaudió, como siempre hacía al final de la hora de cuentos. Ahora tenemos que hacer nuestro abrazo familiar gigante. Los tres se juntaron en el sofá, con Sofía en el medio y sus padres envolviéndola en un abrazo que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, pintando toda la escena en tonos dorados, Sebastián pensó en cómo las haciendas habían sido tradicionalmente lugares de refugio en los llanos colombianos. Lugares donde las familias se protegían de las tormentas, donde los animales encontraban seguridad, donde la vida continuaba generación tras generación. El refugio se había convertido verdaderamente en eso, un refugio donde el amor había vencido al miedo, donde el pasado había encontrado paz y donde el futuro se construía cada día con la certeza de que algunas heridas, cuando sanan correctamente, nos hacen más fuertes para amar. Esa noche, después de acostar a Sofía, y mientras Camila revisaba algunos reportes veterinarios en la mesa de la cocina, Sebastián salió al porche principal a observar las estrellas. La noche era clara y silenciosa, rota apenas por los sonidos nocturnos de la hacienda. El mugido ocasional del ganado, el susurro del viento entre los árboles, el canto distante de los grillos. Camila salió a acompañarlo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura desde atrás. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En que hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí así de feliz, así de completo, no le habría creído. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera». Se quedaron así por un largo momento, abrazados bajo las estrellas, sintiendo el peso satisfactorio de un día bien vivido y la promesa de muchos más por venir. «Sebastián», murmuró Camila contra su espalda. Gracias por no rendirte conmigo, por luchar por nosotros incluso cuando yo había perdido la esperanza». Él se dio vuelta en sus brazos para mirarla a los ojos. «Gracias por enseñarme que el corazón puede sanar sin olvidar, que puede amar de nuevo sin traicionar lo que vino antes». Se besaron bajo las estrellas, un beso suave que sabía a promesas cumplidas y futuro compartido. En el interior de la casa, Mercedes sonrió mientras apagaba las luces de la cocina. Había sido testigo de todo: los años de dolor, la llegada inesperada del amor, las crisis que casi lo destruyeron todo, y finalmente, esta paz hermosa que ahora impregnaba cada rincón del refugio. En su cuarto, Sofía dormía profundamente, rodeada de sus peluches de animales y con una sonrisa en los labios. En sus sueños, correteaba por los campos verdes de la hacienda, con sus padres riéndose mientras la perseguían, y todos los animales sanos y felices a su alrededor. Y en el cementerio del pueblo, bajo una luna llena que bañaba las lápidas con luz plateada, la tumba de Elena Morales descansaba en paz, como si supiera que su hija había encontrado el amor y la estabilidad que toda niña merece, y que el hombre que una vez amó había aprendido a perdonarse a sí mismo y a construir algo hermoso sobre los cimientos del dolor transformado en sabiduría.